Buenas noches, amigos. Aquí empezamos. Movimientos sociales, asociaciones, gremios y ciudadanos en general protagonizaron un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional en contra de las amnistías, mientras empiezan a sumarse acciones constitucionales para oponerse a quienes ofendieron a Quito, dicen. La sociedad civil empezó a movilizarse en contra de la Asamblea y su decisión de otorgar amnistías indiscriminadas a personas acusadas de delitos comunes en el marco de las protestas de octubre de 2019. Estos asambleístas han agrupadose para tener todos los defectos juntos. No podemos permitir como ecuatorianos que sigan haciendo aquello. Movimientos sociales, asociaciones, gremios y ciudadanos en general se autoconvocaron este martes en el arco de la Circasiana y luego marcharon a la Asamblea para instalarse en un plantón de rechazo a los 99 asambleístas que consideran que en octubre de 2019 no pasó nada y que hay que olvidarlo. Nos ha motivado la injusticia enorme que se ha hecho con Quito, con esta amnistía corrupta generada por el correísmo. A usted mismo le consta, Freddy, cómo le agredieron, cómo quemaron aquí el edificio de la Contraloría. Con carteles, pancartas y gritos en contra de los asambleístas y de la Asamblea en general, el plantón se extendió por varias horas desde las 4 de la tarde. En horas de la mañana, en cambio, un pequeño grupo de ciudadanos y activistas políticos acudió ante la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad frente a las amnistías. Como medida precautelatoria, en el auto de calificación se suspendan los efectos de la resolución de amnistías hasta que se conozca el fondo. El malestar ciudadano ha logrado unir a varias personas para presentar una demanda de inconstitucionalidad, que para muchos expertos es la única vía para tumbar las amnistías. Previamente, otros ciudadanos han presentado recursos constitucionales para evitar el perdón y olvido de los protagonistas de actos vandálicos en Quito, de la destrucción de la propiedad pública y privada, agresiones y secuestros a policías, militares y periodistas, mientras el gobierno estudia el mecanismo constitucional para oponerse también a esta decisión de la Asamblea. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Apelando al derecho a la resistencia o a la autodeterminación de los pueblos, se justificaron delitos como secuestro y daño a la propiedad en el informe de amnistías que fue aprobado en la Asamblea. Según el ex vicepresidente Otto Sonnenhorstner, las amnistías otorgadas sientan un pésimo precedente para el país. En 346 páginas se analizan causas por diferentes delitos en los que habrían incurrido los hoy beneficiados por las 268 amnistías a las que la Asamblea dio luz verde. Para todas, este informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que fue votado en el Pleno tuvo una respuesta. Los casos de usurpación relacionados con el tráfico de tierras son los que más se repiten y se justifican en este documento como acciones relacionadas con la labor y defensa de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Los procesados buscan cambiar la estructura del Estado a fin de que se pueda construir el Estado intercultural y plurinacional, se apunta. La paralización de servicios públicos se asume en este informe como delitos dentro del contexto de las protestas contra las medidas adoptadas por el gobierno, un delito conexo al delito político. Explicación que se repite una y otra vez en el informe, buscando enmarcar las acciones investigadas como delitos conexos al delito político, una de las llaves para acceder a la amnistía. Los casos de secuestro tienen su propia interpretación, ya que por sí mismos los procesados por este tipo de delitos no podrían acceder a una amnistía, pues la Constitución lo prohíbe. Entonces no se habla de secuestro, sino de mantener a órdenes de la autoridad indígena a miembros policiales en una zona declarada de paz, con el fin de salvaguardar la integridad de los actores de ambos lados. O un traslado con fines de resolución de conflictos en el marco del sistema de justicia indígena. Y sobre el incendio de la Contraloría provocado por una turba que fue grabada destruyendo el lugar. El informe señala que las puertas del edificio se encontraban abiertas y que la sede de la Contraloría se forjó como el lugar ideal para resguardarse y defenderse. Además, se asegura que los manifestantes no conocían el edificio,
puesto que varios venían por primera vez a Quito. Así de poco serio es el informe de la Asamblea. Ese es el nivel de legisladores que tenemos. Nos piden el voto, supuestamente para ayudarnos a mejorar el Ecuador, y se dedican a ayudar a mejorar la vida de sus panes. En temas judiciales ahora parece ser lo principal. Este informe recibió 99 votos afirmativos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Suficientes para el perdón, suficientes para el olvido. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y esta semana no habrá sesiones de pleno en la Asamblea Nacional para que las comisiones trabajen en los proyectos de ley pendientes, especialmente en el que envió el Ejecutivo sobre inversiones. Las luces del hemiciclo legislativo permanecerán apagadas durante esta semana, es decir, no habrá sesiones plenarias. Y se hizo un llamado formal por parte de la Presidencia y del CAL para que el resto de las comisiones también sesionen. La orden es para la Comisión de Desarrollo Económico, para que concluya con el informe de segundo debate del proyecto de ley de inversiones, que tiene algunos reparos. En cuanto a esto a la privatización, nosotros no vamos a estar de acuerdo. Va a existir un reglamento, y en ese reglamento, ¿qué irá? No hay ninguna intención, ni objetivo, ni norma que permita pensar que esto es un proyecto privatizador. Esperan superar esos nudos críticos para aprobar el informe este miércoles. Desde Creo consideran que tendrán el apoyo ya en el Pleno Legislativo. Y es que el Ejecutivo ha empezado las conversaciones con los bloques para conseguir los 70 votos. Yo creo que hoy el país está en condiciones de ver quiénes quieren verdaderamente su progreso y la reactivación económica que tanto necesitamos. Es decir, ustedes van a dar los votos. Si el texto que se somete a votación está de acuerdo a lo que nosotros plantearemos ya en la comisión y en el pleno, por supuesto. Mientras tanto, la crisis en el legislativo no está zanjada, pues UNES insistirá en la comisión para evaluar a Yori. En cambio, el orden del día está listo. La evaluación del Consejo de Administración Legislativa, si en algún momento era necesaria, hoy es obligatoria. Que una vez no se haya aprobado, no significa que haya imposibilidad de presentarlo otra vez. Y esperan una sesión plenaria que podría ser este fin de semana o el próximo lunes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente Guillermo Lasso lamentó las últimas decisiones de la Asamblea. Dijo que no permitirá que por la irresponsabilidad del legislativo se desarme la economía nacional. Lo dijo en alusión a la disposición aprobada en torno a la ley intercultural bilingüe. El presidente aclara que respeta las acciones de los otros poderes del Estado, pero cuestiona severamente las últimas decisiones de la Asamblea, que a su criterio son erróneas, populistas e irresponsables. Yo creo que la Asamblea Nacional ha hecho todo lo necesario, o está haciendo todo lo necesario para llegar al hartazgo en la población ecuatoriana. Y nosotros siempre vamos a actuar en función del interés de los ciudadanos. Respondió así a la pregunta de una eventual muerte cruzada de su iniciativa frente a la posición de la Asamblea y adelantó que trabaja en su proyecto de consulta popular sin precisar la fecha de su eventual realización. Pero la entrevista de este martes al presidente giró alrededor del tema económico. El mandatario cuantificó en 1.500 millones de dólares los ingresos extraordinarios posibles por el precio del petróleo, si es que se mantiene en el nivel actual, pero adelantó que ya hay gastos con cargo a ese monto. Reducir aproximadamente 350 millones de dólares producto de la ruptura del oleoducto de crudos pesados y del SOTE, cerca de 550 millones de dólares que vamos a invertir en carretera. Dijo que está preocupado por los pequeños agricultores y el coletazo de la guerra de Rusia frente a Ucrania y que analiza medidas de compensación. Anunció que China podría ser el destino del banano ecuatoriano que ha perdido el mercado ruso. Le decía al embajador, oiga, ¿qué tal si adelantamos el tema del banano? Ayúdenos a compensar la pérdida del mercado ruso con China. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de dólares entre banano, entre flores y otros productos. Para la China eso es absolutamente manejable. Y él me decía, bueno, pero nosotros tenemos urea, producimos urea y ya estamos conversando. El tema económico subió de tono al ser consultado sobre el ajuste que hizo la Asamblea a la ley intercultural bilingüe, que le supone un gasto adicional de 4.000 millones de dólares al Estado en homologación e incremento de salarios a los maestros, dijo. No voy a permitir que por más iniciativa de la Asamblea Nacional se desarme la economía nacional.
Con mucho gusto me sentaré con los maestros, pero no podemos aceptar esta populista, irresponsable propuesta. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Que hoy martes... Hace pocos minutos el gobierno dio a conocer la decisión del presidente Lasso sobre la ley que garantiza la despenalización del aborto en casos de violación. El Ejecutivo decidió un veto parcial. El presidente incluye 61 textos alternativos. Entre las observaciones consta que tanto para casos en sector rural, urbano y en todas las edades se unifique en 12 semanas el plazo para la interrupción del embarazo. El veto parcial además incluye los requisitos de acceso al aborto en casos de violación. El legislativo tiene 30 días para aprobar la objeción presidencial o para insistir en su propuesta original. Este martes inició la salida de zona roja del conflicto en Ucrania del ecuatoriano Diego Moncayo a través de un corredor humanitario. Después de 21 días sus padres al fin respiran, pues temieron por su vida. Ahora esperan que pronto logre cruzar la frontera. Que como es un refugiado de guerra es otra situación. Al fin Diego y su madre hablan con la tranquilidad de que él está fuera de la zona de ataque y enfrentamiento directo entre Rusia y Ucrania. Con la apertura de corredores humanitarios llegó el día que tanto esperaban. Son 21 días de un tormento como padre, un hijo que estuvo en riesgo de muerte, un hijo que es nuestra vida. Su hijo pasó las últimas 3 semanas resguardado de bombas y ataques en una de las localidades del frente de batalla. Pero finalmente en la mañana de este martes, el canciller Juan Carlos Holguín informó una buena noticia. Él tuiteó: en este vehículo nuestro compatriota Diego Moncayo y un amigo ucraniano han iniciado el camino a frontera con un corredor humanitario autorizado. Y fue el viceministro de Movilidad quien anunció que el operativo cuenta con el apoyo de la Cruz Roja. Un acuerdo entre las fuerzas rusas y ucranianas para facilitar la salida de civiles. Diego se encontraba en la ciudad de Shostka, que es una ciudad que está al noreste. Pese a haber sido uno de los primeros en salir de Kiev, el estudiante quiteño llegó a Shostka y no podía dejar la zona. El tema del transporte sigue muy complicado aquí, nadie me quiere ayudar en este tema, ¿no? Es muy difícil, yo comprendo. Y claro, me decía Diego pues que estaba escuchando los bombardeos y sirenas y disparos. Su madre recuerda también que inicialmente, por sobreprotegerla, no le explicó la verdadera magnitud de lo que estaba viviendo. Él llegó a Sumi y justo estuvo hablando conmigo cuando había estado en cruce de balas. Diego me dijo, estoy ocupado, se me acaba la batería, y me cerró, y era porque estaba jugándose la vida, ¿no? En medio de estas complejas condiciones, Diego avanza y esperan que pronto pueda salir del país. 12 de la noche se comunicaron que empezaba el corredor 10 de la mañana de Shostka hasta 10 de la noche de Shostka. 12 horas se abrieron, no pararon para nada, 10 horas de viaje, entraron y ya compraron enseguida el pasaje, salen a las 4:40 hora de Ecuador hacia Lviv. Su retorno probablemente se dé en vuelos comerciales. Además, también hay otros ecuatorianos que permanecen en Ucrania. 53 era un dato que lo teníamos ayer. De esos ciudadanos, algunos, como les mencionaba, han decidido quedarse, otros están en camino para salir. Los corredores humanitarios que se abrieron fueron en distintas zonas para llegar a Brovary, Poltava y Zaporilla. Así esperan que pronto más civiles dejen las zonas de riesgo de avance y ataque de las fuerzas rusas. María Gracia Acosta, 24 horas. Seguimos, amigos. La millonaria planta de impresión de diario El Telégrafo lleva 2 años paralizada. La imprenta, presentada como la mejor de Sudamérica y valorada en más de $2 millones, busca ser subastada. Mientras tanto, el mantenimiento de la maquinaria cuesta $50.000 mensuales. Es un edificio vacío que solo por hoy parece tener vida. Nos recibe la liquidadora de medios públicos y su equipo, quienes llegaron a Guayaquil desde Quito para el primer intento para conseguir interesados que compren esto. Parte de lo que era la mejor imprenta de Latinoamérica, tal como se la presentó hace 10 años, a la planta de impresión de diario El Telégrafo. Sin embargo, no recibimos ninguna oferta y vamos a declararlo desierto el proceso. Son 25 máquinas valoradas en $2.800.000 las que están aquí, esperando que en un mundo que migró a lo digital,
alguien las compre. Y es muy importante que nosotros contemos con ese dinero, ya que tenemos que cerrar el proceso de liquidación. Y es nuestra única fuente de ingreso ahora, al momento. Existen otras 21 máquinas que no pueden ser vendidas porque el telégrafo también tiene deudas. Algunas de estas máquinas son garantía con la CFN. Nosotros hemos liquidado a todos nuestros trabajadores que han sido desvinculados por el proceso de liquidación. Pero este sonido, el de producción, aún no se apaga en la planta del telégrafo, pues las 46 máquinas que están en este lugar deben continuar encendidas como parte del proceso de mantenimiento. $50,000 mensuales cuesta el mantenimiento de estos equipos. Este dinero sale de autogestión, pero ya en 2015 Edito Gran, editora del Telégrafo, tenía problemas por lo que desapareció. En aquel momento la empresa acumulaba pérdidas por $17 millones. La Contraloría, en uno de sus informes a borrador, reveló los altos sueldos que se les pagaba a sus empleados, mientras el Telégrafo sumaba pérdidas. Ahora la esperanza está en que hayan interesados en las máquinas para poder autogestionar la liquidación total de este diario, que se imprimió por más de 130 años. Si eso no pasa hasta junio del 2022, los bienes pasarán a manos del Ministerio de Telecomunicaciones, junto con las deudas. Dayana Monroy, 24 horas. 4 grupos subversivos de Colombia que se disputan territorio fronterizo por el narcotráfico han protagonizado varios enfrentamientos en los últimos días. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas ejecutan una operación especial para evitar que los disidentes sobrepasen la frontera. A pesar de que la situación está controlada por las Fuerzas Armadas, el ambiente en toda la frontera norte, desde el cantón de San Lorenzo hasta el cantón Putumayo, empieza a calentarse. En estos últimos meses las autoridades han registrado que los enfrentamientos de varios grupos armados guerrilleros han incrementado en Colombia. Proyectiles, detonaciones, duran 10, 15 minutos. Pero todo esto en el lado colombiano. Afirmativo. Ellos saben que la presencia de Fuerzas Armadas les impide pasar al otro lado. Por tal motivo, los delitos también han incrementado. Por ejemplo, en estos últimos meses las Fuerzas Armadas han desarmado varios campamentos llenos de armas de grueso calibre y municiones. Han capturado varias lanchas que contrabandeaban combustible ecuatoriano y han desmantelado varios laboratorios de droga. Es por ello que las Fuerzas Armadas, desde aproximadamente un mes, ejecutan una nueva operación en la zona para evitar que estos grupos irregulares avancen a territorio ecuatoriano. Operación que se ejecuta con mucho más personal militar en toda la frontera norte. Con tropas especiales sobre todo, para poder establecer el patrullaje permanente. Actualmente son 4 grupos guerrilleros que se disputan el territorio en la zona fronteriza por el narcotráfico, contrabando de combustible, tráfico de armas y municiones. Constituían parte de las FARC anteriormente. La denominada Oliver Sinisterra, que fue creada por alias Guacho en el 2016 y que cuenta actualmente con 330 hombres. También está la denominada Columna Fluvial, que cuenta con 200 hombres. El Grupo Armado Guerras Unidas del Pacífico, en tanto, cuenta con 220 hombres. Y la más consolidada, denominada Los Contadores, que tiene vínculo con carteles mexicanos, tiene 300 hombres. Pocos momentos en los que se ha detectado gente que se pasa ha sido no tanto por el combate, sino porque ya vienen huyendo. Estos grupos armados no han podido avanzar a territorio ecuatoriano, al menos así lo constatamos en un sobrevuelo que realizamos junto con varios generales de las Fuerzas Armadas en toda la zona. Paul Coello, 24 horas. Falta de medicinas, equipos e incluso jabón para lavarse las manos forman parte de las carencias que se viven en los hospitales públicos de Manabí. Así lo confirman pacientes e incluso médicos. El desabastecimiento de medicinas es una realidad de la que Manabí no está exenta. Basta con hablar con familiares de pacientes en los exteriores de los hospitales públicos. Pero me mandaba toda a comprar a la farmacia, adentro no hay nada. A Erika la encontramos saliendo del Hospital Verde y Ceballos. Se dirigía a una farmacia, pues el medicamento que necesita no se lo dieron. Y no hay ni un medicamento, que afuera porque no hay sistema, que a veces uno no viene con el dinero completo y hay que ver cómo hacer para comprarlo. Galenos de esta casa de salud lo confirman, y es que pese a que en las últimas semanas dicen han llegado nuevos cargamentos, la carencia es tal que resulta insuficiente.
analgésicos, antibióticos, jeringuillas, guantes, sueros, las lámparas cilíticas no sirven, las mesas quirúrgicas están dañadas. En el hospital del IES de Puerto Viejo se sufre la misma realidad, falta de medicinas. No tenemos la mayoría de medicamentos que se utiliza para el manejo de la hipertensión, para el manejo de la eritropoyesis. A veces se agota el gel en alcohol, a veces no hay jabón para lavarse las manos. Julio exige que esta realidad cambie, pues costear medicinas a diario es casi imposible. Mucha gente tiene que pedir ayuda, tiene que ver qué es lo que hace, vender sus cosas, las omeprazol en ampolla, omeprazol en cápsula, no hay para nada. Por ello en Manabí están a la espera de que se haga realidad el poder comprar medicinas en farmacias de manera gratuita, que es la solución anunciada por el gobierno y que arrancaría en su primera fase el 31 de marzo en 6 hospitales del país. Entre estos, el de especialidades de Puerto Viejo, en el que, por cierto, también faltan medicinas. En este marco, la ministra de Salud indica que se están haciendo contratos con organismos de las Naciones Unidas para adquirir medicinas. Para que nos lleguen periódicamente, semestralmente, a los hospitales y poder así tener un stock constante y que no nos hagan falta, que no tengamos la carestía que hemos sufrido sobre todo el año anterior. Además, ratificó que el 31 de marzo arrancará la externalización de farmacias. Estamos ya interconectando nuestro sistema electrónico de la receta electrónica con los sistemas de las cadenas de farmacias. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.